Céu preto inteiro antes da uma. Ninguém na rua, nem mesmo a luz da lua. Céu preto inteiro antes da uma. Ninguém na rua, nem mesmo a luz da lua. Eu e você no pensamento. Eu e você no batidão do peito. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a la Escuela de Teatro La Plata. Yo soy Guillermina Andrade, jefa diaria de la Tecnicatura y bueno, también docente. Les damos la bienvenida a este espacio de encuentro, de intercambio. Es un ciclo de teatro, es el parte 3. Ya venimos haciendo un par de encuentros para intercambiar, debatir desde la sensibilidad en géneros. Y en este caso lo que nos convoca hoy es la transdisciplina, la multiplicidad, cruces, fricciones y ficciones. Y vamos a ver un intercambio de experiencias de 4 grosas, hermosas actrices, directoras, bailarinas, que son eso, todo ese título que nombré son ellas. Así que estamos orgullosas y orgullosas de convocarlas, y como una forma también de reivindicar todo lo que no está visible, y bueno, esto es una forma, en este caso, de hacerlo visible. El año que viene será presencial, esperemos, pero bueno, en este caso es la oportunidad y la posibilidad que tenemos virtualmente. Es un intercambio de experiencias y luego vamos a hacer un conversatorio donde vamos a poder dialogar entre todas y todes. Obviamente está abierta las posibilidades de intercambiar con las personas que están acá presentes. Y hoy quienes organizamos somos Lucía Otaño, Pilar Manita, Caro D'Antuoni y yo, Guillermina Andrade. Y quienes están invitadas hoy, de lujo total, son Alejandra Ferreira Ortiz, Victoria Hernández, Valeria Piciselli y Luciana Lima. Y en la relatoría está Alicia Durán, porque en cada encuentro, como una forma también de consolidar de otra forma, tenemos a alguien que está relatando constantemente. En este caso hoy va a ser Alicia Durán. En el ciclo anterior fue Ayelén Díaz Correa, que hoy lo va a hacer lectura de ello, y es una forma de hilar, ¿no? Un encuentro con otro, porque bueno, tiene de por sí un hilo conductor que tiene que ver con visibilizar y hablar de lo que hacemos desde una perspectiva y en clave feminista. Bueno, yo siempre las presento en los 3 ciclos así, a las que están, porque son un modo singular del decir y desarmar esos gestos minúsculos del dominio. Esto lo saco de Val Flores. Así que, bueno, les damos la bienvenida. Vamos a escuchar a la relatoría de Ayelén, cuando quieras, Aye, y después arrancamos con las propuestas, las pequeñas muestras, digamos, es una selección, ¿no?, de lo que ellas consideraban un trabajo transdisciplinar, ¿sí? Es un recorte, obviamente, de cada trabajo, pero de luego será compartido, algunas de las personas van a compartir en su totalidad el laburo, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, cuando quieras, Aye. Dale. Ella no sabe que puede ser río. Quiero hablarles de ella, o de ellas, de los cauces y de la abundancia, pero no quiero olvidarme de las piernas ni de la voz. Tampoco quiero nombrarla a ella.
En realidad me seduce la idea de avanzar en el entretejido de lo plural, en lo transversado, transversal, transfronterizo, conversar, dialogar. Las conversaciones siempre invitan. A mí me ayudan a pensar, a bailar, fantasear el bailongo y la pachanga. Pero tampoco voy a hablar de mí. Aunque puedo imaginar el fragor y el júbilo de cada uno de sus cuerpos tragando y estallándose en el espacio. Un cuerpo que vuela en el aire, desliza una voz que siempre la delata, porque escribir también es poner el cuerpo. Me llaman la negra viuda, la mujer sin cabeza, la mujer de flujo como clara de huevo, la que chorrea, fuma y cierra la concha. En realidad no saben nada de mí. Me gusta mirarme cerca del espejo, como en un primer plano, y tocarme suave la cicatriz que tengo en la cara. Pero no hablemos de mí, hablemos de ella. También tiene una marca en el cuello, residual supongo, de algún maltrato perdido pero bien conservado. ¿Dónde ubicamos el dolor? ¿Qué órganos intervienen en el recuerdo? ¿Cómo reescribir las vivencias? ¿Cómo trabaja la memoria en el afán de recordar? No quiero olvidarme de las piernas, ni de la piel, ni de la yema de los dedos presionando el cuero cabelludo, ni de la panza que cuelga, ni de la nuca. Nosotras conocemos la sensación del miedo, del atrás, de la alerta. Mojate, mojate que el agua santifica, puta, putita, trola, gorda, torta, mal cogida. No quiero olvidarme de que puedo ser un río, aunque la voz me delate, un torrente de saliva viscosa. No quiero dejar de mencionarles que se me agrietan los labios. El miedo me produce mal aliento, el placer me hace reír y me tiemblan las piernas. Que vivo en una vereda de números impares, que me gustan las mandarinas, pero más me gusta jugar con las cáscaras. Que los velorios me excitan, me ponen gritona y me dan ganas de coger. Ella y yo, vos y ella, todas nosotras. Hablemos de ellas. Ellas saben. Hablemos de todas. Hablemos de deseo. Vivamos en una pregunta desesperada. Meneemos las caderas hasta que la carne se nos desprenda de placer. Cantemos Gilda a los gritos, habitemos la falla como nuestra territorialidad. Gocemos de nuestros cuerpos eróticos, chorreantes, errantes, transfigurados, dislucados, emergentes, actuantes, monstruosos, abundantes, resecos, mutables. Hablemos de eso. Gracias. 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 Hermoso. Hermoso. Es hermoso escuchar las huellas de los encuentros anteriores, habitando este encuentro e ayudando a inaugurar este tercer encuentro. Gracias, Aye, hermoso. Bien, si les parece, entonces vamos a empezar a ver los trabajos para compartir que construyeron, que editaron Valeria, Alejandra, Victoria y Luciana. Lu, creo que en este momento sería bueno que empezáramos a apagar las cámaras, quizás Vale, que es el primer trabajo que vamos a ver, el primer video que vamos a ver es el tuyo. Si querés muy brevemente contarnos de qué es lo que vamos a ver, así después Lu le puede dar entrada. Buenísimo. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar. Lo que van a ver, que comparto, son dos proyectos. Uno es de dirección y el otro es un entrenamiento, una residencia de entrenamiento y creación que estoy llevando adelante este año y que, bueno, me interesa ofrecerles y compartirlos porque creo que generan algunos cruces entre diferentes lenguajes artísticos. Buenísimo. Vamos a ver entonces, apagamos las camaritas.
El atrás, la tela, roja, la materialidad tela, cómo entra ese pequeño espacio de transición, de atrás, de fondo. ¿Sucede algo con todo eso? ¿El cuerpo se relaciona con ese fondo? ¿Es el cuerpo quien se relaciona directamente? ¿Es la mirada? ¿Qué relación se puede establecer entre tu cuerpo, tu mirada, tu atrás, tu adelante, con ese fondo? Mi personaje es una mujer que ha parido en la estación, en la sala de espera. Llegar a ese lugar ha sido la búsqueda de todo el proceso de investigación que nos propuso Valeria, a partir de llegar al lugar, a partir de la elección, a partir de relacionarnos corporalmente, perceptivamente, con todos los sentidos a ese espacio, y un trabajo que tiene que ver con el trabajo del actor, que es poner el cuerpo a disposición de ese material que está ahí vivo, en este caso el espacio, y lo que sugería y lo que sugiere un espacio. Vamos a ir trabajándolo en capas. Lo cierto es que en principio van a ir trabajando con el espacio específico. Luego va a venir la capa en donde vamos a ir sumando un poco más de creación, un poco más de... se va a sumar el vestuario, se va a sumar la escenografía, lo que se necesita en función a eso. Y luego va a venir la gran capa, que va a ser la de la edición, en donde, bueno, estamos pensando que si bien cada trabajo es individual, cada pieza va a tener lugares de la cámara específicos. Eso va a permitir que los planos, que van a ser en la medida generalmente iguales, puedan cruzarse, armar un audiovisual que esté comprendido por diferentes planos con las diferentes piezas. Y luego finalmente va a venir la etapa de crear un ambiente sonoro para cada pieza, para luego en agosto, entre agosto y septiembre, poder generar este audiovisual que tiene la intención de poder proyectarse en el Centro Cultural La Estación, en la medida en que nos habilite, ¿no?, el contexto, y si no, proyectarse en la fachada, quien dice, del Centro Cultural La Estación, para que se pueda ver aunque sea de afuera. Y luego de eso poder traspolar estas piezas individuales ya ahora sí a algo escénico, en donde a fin de año el espectador pueda ir a ver una instalación en el Centro Cultural La Estación, que no solo va a ser interna, sino externa, generando ya el cruce, el entrecruce de todas estas pequeñas producciones que ya van a ser a nivel colectivo y van a conformar un gran espectáculo constituido por todo eso. Bueno, Cuerpo Móvil es una residencia de entrenamiento y creación escénica. Está destinada a artistas, estudiantes de artes escénicas, actuantes, estudiantes de danza y toda persona que tenga interés en potenciar su cuerpo creativo. Está pensado para brindar herramientas de composiciones actorales, de iluminación, dispositivos auditivos y sonoros que puedan de alguna manera estimular la singularidad creativa de cada participante artista, para terminar de producir un material individual y colectivo a su vez en site specific, es decir, que pueda estar pensado para dedicar el trabajo en el espacio situado con sus características físicas e instalativas. Está compuesto por este entrenamiento presencial y también por una novedosa experiencia que es más
sensoauditiva, podría decir, que comienza en los hogares de los participantes y va a terminar en el encuentro con todos, desde lo vivencial con el espacio y el recorrido, que va a ser base para configurar esto que hablábamos, ¿no? El hecho escénico que se va a presentar el último día de la residencia, con apertura a público y gratuito. Muchísimas gracias, Vale, bárbaro. Ahora, entonces, vamos a ver, sí, el video propuesto por Alejandra, por supuesto, a todos quienes están viendo y surgen preguntas, cuestiones, preguntas y apreciaciones sobre lo que van viendo, tomen nota y luego podemos sumar esas preguntas al conversatorio posterior, ¿no? Por supuesto. Siempre queda abierta eso. Ale, cuando quieras. Bien, buenas noches a todos, a todes, a todas. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es un fragmento de una obra que se estrenó en 2015 con el grupo con el que trabajo, que se llama Las Suicidas. La obra primera que hicimos tiene el mismo nombre, Las Suicidas, y van a ver un fragmento de los primeros 20 minutos, una extracción de los primeros 20 minutos, de una de las últimas funciones, porque la obra se hizo entre 2015 y finales de 2018, principios de 2019. Eso es lo que, acotadamente en 5 minutos, un poquito más, no sé cuánto exactamente, vamos a ver a continuación. Algunas de las suicidas están presentes en la charla también. Hola a todas las suicidas. Buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Entonces, apagamos la camarita y vemos. Gracias, Ale.
Bárbaro. Muchas gracias, Ale. Gracias a Hola, ustedes. Vic. Buenísimo, Vic. Entonces, ¿nos querés contar qué vamos a ver? Vamos a ver un fragmento de Ansío Los Alpes, la versión 3. Previamente habíamos hecho 2 versiones con el grupo de Didascalía Teatro, y la versión 3 se realizó en el 2019 en la TAE, y bueno, fue la vez que logramos formar un equipo más grande, y bueno, considero que de las 3 versiones, digamos, es la que más quizás se acercaría a ese término de la transdisciplinariedad. Así que bueno, perfecto. ahí vamos a verlo. Bárbaro, veámoslo entonces, apaguemos las camaritas, muchas gracias. Me estoy derritiendo suavemente. Ich schmelze. Por eso mismo, ya los alcanzo con mis brazos largos, que hace tiempo están acabados, al igual que yo. ¿Pero qué es lo que me retiene? Was hält mich hier? Pero si ustedes aún están aquí. Este es un primer paso. Acompáñenme. Los he ansiado tanto y durante tanto tiempo. Estoy loca por ustedes. Esto no es fácil. Tengo demasiado calor. Quiero salir cuesta arriba de mi apartamento ardiente hacia el rudo barranco. ¿Están todavía ahí? Seid ihr noch da? Creo que sí. Este es el primer paso, ¿no es cierto? Pero ni siquiera me puedes abrazar. Estás rígido por el frío. Sin embargo, la frente te brilla por el sudor congelado. Y abajo dormitan los mares de violetas en azul y congeladas alrededor de los profundos ojos. Tote. Muerto. Ich will sehen. Espera. Quiero ver si aún se te puede ayudar. Mi desconocido amigo. Calla, como diciéndolo todo. Oh. En realidad hay un suave crepitar y cruje por todas partes. Es el hielo rígido que quiere estallar como salvaje, y estoy totalmente de acuerdo. Conmigo salió el sol y paso a paso subió hasta aquí y sobre el hielo, que debe derretirse continuamente. Qué río tan pesado que se desliza formal por las laderas. De mis brazos, también contigo, también nosotros fuimos como torrentes. En realidad eres mi amigo, pero te dejo frío. Tus rizos tiritan, porque debo descansar, porque me pesa el corazón. Eres tan pesado. ¿Hasta dónde puedo llegar todavía? Vuelve a mí y luego en ti. Todo frío me acaricia. Hombre, quisiera llorar. Lágrimas calientes arañan el hielo. Mira cómo calienta el sol. Lento, pero seguro se deshiela. ¿Pero qué pasa? Hago lo que puedo. Me estoy esforzando mucho, pero es que ya no puedo moverme. Oh. Por más hielo que haya, estoy sudando. No es fácil. No sean más pesados de lo que ya están. Como siempre, todo es mi culpa. Perdón. El frío me enfría. Ya saben a qué me refiero. ¡Achis! Me estoy congelando. Escúchenme. Ya no me alegra. No puedo evitarlo. Me pesan demasiado. No me malentiendan. Déjenme salir. Me están pidiendo demasiado. Tiene que haber una salida. Ya estamos afuera. Vamos. Hola, Lu.
¿Cómo estás, Luciana Lima? Bien, Bueno. ¿querés contar un poquito lo que vamos a ver? Buenas noches a todos. Vamos a ver un fragmento de Un día en el barrio. Es un recorrido performático que realizamos con Territorio Tolosa, un colectivo de contemplación urbana y transformación barrial. Vamos a ver eso, un fragmento de lo que sucedió en el 2017, y es un cruce también transdisciplinar. Hay recorridos, hay performance, hay muestras artísticas, concursos de vecinos, bueno, ya lo van a ver. Buenísimo. Veámoslo entonces. When we check it out, them brain it small. 7 times right, 7 times we fall. Double it, I must have mash up the dance hall. Throw them on the receiving end, them a ball. Oh, them a ball for bass, my name, them a call. To the place with music, the one and the all. The people, them a beg me super DJ for more. Because they love the way we play the hardcore. Them a jump and shout like a ball just score. Watch out, them bubble up on the dance floor. The vibe, them hot and the music wicked. You come be nice up the life for your live. Jump and shout and tell the people what it is. They feel like you love, you don't feel like you live. We are the knowledge, we got a good quality of nothing that is piano, me, economics, and we love music. That's why we must have to carry if a guy wants to be in dead. Para percibir, para sentir, hay que parar. Lo que hay que hacer es parar de hacer. Este es nuestro manifiesto. Gracias. Territorio Tolosa, un montón de gente laburando. Dale, súbanse, eso. Gracias, hay un montón que no se ven y que también estuvieron ayudando. Es hermosa la convocatoria, gracias por venir. Y ahora la seguimos con la cuerda de candombe que nos acompaña
otra vez a la Rosa China y que hay un montón de cosas para seguir viendo, así que sigamos caminando. Gracias. Muchas gracias, Vale, Ale, Victoria, Luciana, por construir estos pequeños videos, a Yelén, bueno, por leer su bitácora, Ali, por la mirada atenta y la escucha que seguramente estará desarrollando, y bueno, a quienes están participando de este tercer encuentro, muchas gracias. Seguramente tienen dudas, preguntas, desean curiosear un poco más en los trabajos de nuestras invitadas. Luego, bueno, tal como dijo Lucía, este encuentro se graba y queda en el archivo de la Escuela de Teatro, y ahí van a quedar anexados también seguramente links de los trabajos de nuestras invitadas, para que puedan también explorar e investigar y conocer un poco más acerca de ellas. Las vamos a conocer y vamos a conocer su mirada y su visión ahora, también un poco en el conversatorio. Así que, bien, la idea siempre del conversatorio es, bueno, yo inicio haciendo alguna pregunta, pero por supuesto es más que nada una charla sobre... en la que vayan circulando las preguntas de todos, en la medida que podamos. En principio, bueno, quisiera invitarlas, Lu, Ale, Vale, Vic, a desarrollar alguna idea, apreciación, comentario, anexo, como sea que lo deseen pensar, que contribuya o agregue o sume, o quizás no haya quedado, por supuesto, mencionado en los extractos que nos mostraron. Siempre pensando un poco en esto del cruce de lenguajes y en de qué manera ustedes piensan que sus experiencias formativas y vitales, más que nada por lo que se ve, generan la maravilla del encuentro entre las disciplinas, el cruce, el diálogo, la fricción fundamentalmente, y las novedades posibles y las potencias que eso genera. Quien quiera empezar, descorchar, está invitada. Bueno, yo como para comenzar, nada, me parece en principio que es muy interesante ver la diversidad ya a partir de las imágenes, ¿no? Como la imagen impacta en esa multiplicación no solo de lenguajes, sino de formatos, y que incluso en algunos casos es anterior a la pregunta actual en torno a la pandemia, ¿no? Donde la pandemia nos obliga y nos encierra a repensar
los formatos, los dispositivos, pero en algunos casos ya de alguna manera estábamos interiorizándonos o dialogando con ellos, por una cuestión de curiosidad anterior, o yo me retrotraigo incluso a mi biografía, que no es tan puntual en términos de acontecimientos, pero donde sí realmente la incomodidad o la pregunta me ha llevado a trasladarme o a preguntarme sobre dispositivos que en realidad me suman en el momento de un imaginario o de un universo para plantear lo escénico u otro dispositivo, pero que en mi caso siempre está basado en relación a un imaginario y a una ficción, tanto para actuar como para dirigir o para aproximarme al lenguaje, como en mi caso el cine. Pero bueno, me parece que en todos los casos que veíamos ya hay eso, se revela en la primera instancia algo que ya contiene en sí en lo que estamos viendo, un poco la presentación. Entonces de alguna manera para mí está bueno cuando ya el trabajo dice de entrada algo de ese cruce, que a veces en la enunciación uno se pone más engorroso, o se pone más verborrágico, o quiere conceptualizar cosas y por ahí termina confundiéndose, pero lo que yo veía en todos los casos es que, bien, no solo hay a veces la palabra que acompaña y se expresa, o el texto, sino simplemente también la imagen y la potencia de lo escénico. Un poco esa era mi sensación. Bien. Bueno, un poco para acompañar esto que menciona Ale, también resaltar que todo lo que estamos viendo tiene que ver como con espectáculos, con propuestas que son del orden del contacto, ¿no? Me parece que eso como es importante remarcarlo en este sentido, en el contacto, digamos, que genera la experiencia teatral. Qué interesante que es como origen de estos otros sentidos posibles que se generan a través de la experiencia, que tienen que ver con la movilización, con la emoción, que bueno, que son posibles de llevarse adelante y de percibirse a partir de esto. Del contacto me refiero no al contacto cuerpo a cuerpo, sino al contacto de la experiencia que generan estas experiencias, ¿no? Y bueno, que también un poco propone un repensar el término de lo que se concibe como el hecho general, ¿no? Porque creo que hay algo del cruce, de las materialidades con las que trabaja cada una, que hacen que puedan aparecer diferentes métodos que friccionan ahí en pos de una producción. Y que tiene que ver con algo que es más también, que es interesante. Bueno, hola a todos. Yo quería comentar algo, tomando un poco lo que dicen las chicas, está buenísimo. Algo de lo que dice Ale de los mundos que desplegamos, lo que podemos ver en estas 4 experiencias que mostramos, qué mundos se despliegan, ahí la diversidad a la que podemos llegar, solamente mostrar estos pequeños 4 trabajos, y también lo que dice Valeria de la experiencia. Me parece que esas dos cosas, de los mundos que se despliegan y la experiencia, habla mucho de este hacer que tiene que ver con estas artes escénicas. Y yo quería agregar a eso lo colectivo, el trabajo colectivo, que me parece que nos es algo común, es un lenguaje común, y que entrenamos lo colectivo, entrenamos el hacer colectivo, el construir colectivamente, el trabajar con otros, el entrar en relación. Son artes vinculares, artes relacionales, y me parece que en todos los trabajos se ve eso, y lo que despliega eso, el cruce de ese grupo, de esa forma de encontrarse en un espacio, en un territorio. Así que bueno, esos 3 temas me pareció interesante retomar. Sí, yo también retomando algo que leía hoy ayer en el texto,
en mi caso personal también me parece como muy interesante cuando ella nombra la situación del deseo, no solo la creación con lo colectivo, sino a través de poder ligar y unificar diversidades de deseo muy disímiles, muy distantes, muy diversas, donde sí se deja en claro que el deseo motoriza, moviliza, conmociona y luego ordena el trabajo. Entonces, para mí la palabra fundamental del deseo como motorizador para luego ordenar esas colectividades y ordenar adentro las personas que conforman parte de esos proyectos, a mí me permitió ubicarme primero en un lugar de honestidad, de lo que yo quería hacer realmente, más allá de lo que hay alrededor, pero también de eso, de organizar a partir de ese deseo como un motor para luego movilizar a todo un grupo que uno convoca, o a veces con gente con la que se encuentra y que también a veces coincidiendo en deseos, pero a veces no necesariamente coincidiendo en todos los puntos de esos deseos, pero sí el deseo como un gran organizador para luego empezar a ordenar el trabajo, pero me parece fundamental sí lo del deseo también, que me quedó resonando. Vic, ¿querías agregar algo? Sí, bueno, deseo, acá, ahí está lo que pienso. Hicieron con mi deseo. Igual no es mío. Pero sí, igual considero que el deseo motoriza, considero que igual a lo largo de un proceso creativo se va transformando, absolutamente. O sea, el extracto que decidí mostrar, lo elegí más que nada porque fue el equipo más grande y que consideré que pudimos interactuar de una manera muy horizontal. Si bien yo fui la directora, digamos, hubo una toma de decisiones bastante conjunta en relación a las propuestas. O sea, a mí me gusta mucho también en esos procesos que sea un ida y vuelta, y al ser un equipo más grande también se pudieron conjugar saberes distintos, que bueno, que yo sola obviamente no porto, pero también en esa experiencia yo pude, ahí sí individualmente, cumplir otros roles, que como fueron lo que tiene que ver con la realización del espacio, la realización, la materialización del espacio, y ahí también, bueno, aprender como otras cuestiones, ¿no? A mí me gusta, y eso sí tiene que ver con algo que nombraste, Caro, que tiene que ver con la multidisciplinariedad o la transdisciplinariedad como algo más vital. Y en mi caso es un poco así, porque primero que mi formación no tiene nada que ver con las artes escénicas, estudié ciencias económicas, entonces, y el mundo del teatro siempre fue como acompañándome de un modo vital. Entonces se fue siempre empapando de la realidad, de mi mundo, de mis experiencias, y además considero que el arte tiene que de alguna manera ayudarnos a entender nuestra realidad, a comunicar lo que queremos comunicar de la realidad, y bueno, y la realidad es transdisciplinar, o sea, salís a la calle y no es que hay cajitas dando vuelta, entonces digo, necesariamente se vuelve el hecho artístico transdisciplinar, porque por definición estaría como vinculándose con la realidad, y la realidad es así de caótica, de compleja. Pero bueno, tomé ese fragmento por esa razón, digamos, porque fue donde más logré ver entrecruzarse saberes y cuestiones, incluso donde más noté que digamos, que la obra, el hecho, el evento, el acontecimiento se volvía como un poco autónomo de mí. Fue donde más lo logré sentir eso, y empezó a tener como una lógica más propia, como pedirme cosas, algo así, que una cuando la escucha dice como que parece medio ridículo, pero ahí de verdad que lo sentí. Bueno, eso. Bien, las escucho, ¿no? Y si bien con Lucía, Pilar y Guille estamos pensando desde hace unos meses los distintos encuentros, y siempre pensando en la actuación, digamos, estamos en la escuela de teatro y estamos pensando en las proyecciones de la actuación, pero evidentemente este encuentro de hoy nos convoca a pensar en las fricciones y en los cruces.
las escucho, ¿no? Y también este ciclo trata de pensar desde la perspectiva de géneros y desde los feminismos, y esto, ¿no? Que escucho, ¿no? Las palabras que quedan resonando, la imagen, la potencia de la incomodidad, los procedimientos del deseo, los asuntitos sobre las materialidades, el trabajo horizontal, la motorización que genera lo colectivo, la vida, ¿no? Una supuesta formación que no tiene nada, supuestamente nada que ver con las artes, que se mete adentro de, o por lo menos no con las artes escénicas, que se mete adentro de, se filtra, ¿no? Se resquebraja por dentro del deseo alrededor de las artes escénicas, y cómo relacionan ustedes estos asuntos con los feminismos y las miradas de género, cómo entran ahí, cómo lo piensan, qué relaciones hacen, cómo movilizan. Bueno, yo quisiera también agregar algo en relación a lo que estaban diciendo, que acompañado a la cuestión del deseo, para mí es fundamental también el pánico, un poco el terror del acontecimiento frente a la creación, que luego acompaña, y en el caso, además de las suicidas, el tema era el miedo, el tema era el terror, digamos, y cómo a partir de no solo la novedad de la primera experiencia como grupo que teníamos de la creación de una obra, y mi primer vez también como directora, cómo entre el terror real que una siente por el vacío, en mi caso, en la creación, y esto, tener un montón de, evidentemente, de herramientas de otros ámbitos que, bueno, también como las empezaba a plasmar en la obra, digamos. De alguna manera, en este fragmento y en esta obra, en Las Suicidas, yo puse o maquiné o puse en escena cuestiones que para mí eran terroríficas de asumir incluso como intérprete. Muchas de las preguntas que luego se ven materializadas en escenas o en imágenes son preguntas que yo como intérprete a nivel compositivo, en términos de lograr un unísono, lograr un trabajo de dúo, lograr una escucha, lograr una escena que planteara imágenes y no solo coreografía, digamos, todo eso se fue como entremezclando, incluso en las propias experiencias, porque en mi caso había un pretexto que era un texto, pero las experiencias individuales de las intérpretes que también se iban tiñendo de esos miedos que eran entre reales y entre ficciones, porque ellas aportaban también sus propios miedos, sus propios terrores, todo el gran tema del miedo se fue como nutriendo de las experiencias individuales, que a veces es delicado ese borde porque uno no sabe cuánto llevar al espacio de creación, cuánto dejar afuera, entonces empieza a haber algo ya inmediatamente también desde la dirección mía, de plantear, bueno, esto es una ficción, esto se contiene en este marco, esto queda acá, las herramientas para sacar al intérprete también en situaciones donde, qué sé yo, se trabajan cosas, en nuestro caso, la voz, que por ahí en la danza no es tan cotidiano de escuchar, pero donde acá la voz tenía el sonido del cuerpo agredido para manifestar ese miedo singular en cada cuerpo. Entonces todo tenía como una entremezcla entre la realidad y la ficción que fue acompañando el proceso, y que también derivó en gestualidades que eran interesantes y eran potentes, que se pudieron separar de lo personal y volcarse en un gesto para la ficción. Un poquito eso. Bien, buenísimo, buenísimo. Yo me había quedado con algo que quería retomar de cuando tomamos temas que eran los mundos, la experiencia de los cuerpos, lo colectivo, el deseo. Me parece que, y en esto que estoy hablando de la voz, de que están diciendo las chicas, me parece que algo que es importante nombrar y que atraviesa completamente una mirada feminista es el cuerpo. Yo creo que es algo que nos reúne a todas, esta idea de estos cuerpos, mi cuerpo, mi primer territorio, mi cuerpo y el cuerpo de mis compañeros o con quienes estoy atravesando la experiencia. Así que la potencia de esos cuerpos en el espacio, en el territorio, en la escena, y cómo se
cómo se muestran esos cuerpos, qué cuerpos se muestran y qué cuerpos no se muestran, de qué manera están en el espacio, cómo están invisibilizados. Bueno, me parece que ahí hay un mundo del que podemos explorar, y a mí siempre me interesa la idea que nos trae el feminismo de construirlo todo, desarmarlo todo y repensarlo todo, y en eso la transdisciplina me parece que viene a darnos la mano o ayudarnos para pensar o atravesar con la perspectiva de género, porque los formatos, la definición de los límites, las formas, digamos, las disciplinas, ¿no? Lo que queda adentro y lo que queda afuera, esos pensamientos binarios de lo que está bien, lo que está mal, lo que está dentro de lo que... Esa situación me parece que es la que en principio podríamos descubrir. Uno no sabe lo que puede un cuerpo, la potencia de los cuerpos, entonces en principio esa deconstrucción nos podría permitir pensarlo desde el feminismo. Pero también la deconstrucción para mí en la transdisciplina es como el intento, o por lo menos en el fragmento de lo que mostré de este territorio Tolosa, tomar mi barrio como obra de arte, como investigación, como centro de estudio, lo personal es político, sacar lo de adentro afuera. Bueno, es un poco mezclar lo que no se mezcla, juntar lo que no se junta, poner, no sé, hacer una asamblea en una muestra de arte, hacer una clase de filosofía en la calle, eso de construir los formatos, esto de si estudié ciencias económicas, cómo lo atravieso en una obra de teatro. Bueno, me parece súper interesante porque ahí retomo un poco de lo que decía de lo colectivo, que es la reunión de lo que no se reúne, juntar lo que no se junta, permite abordar lo que no estábamos esperando, ¿no? Y en eso me parece que es una perspectiva de lo no cerrar, no concluir, no definir, no tener una mirada binaria, y en eso me parece que el arte nos ayuda un montón, distinto que yo vengo del palo de la arquitectura, de la academia, donde las cosas tienen una medida, son de una manera, ¿no? El arte nos permite, las artes escénicas, el poner el cuerpo, el aprender desde la experiencia de los cuerpos, me parece que tiene mucho para compartir en otras disciplinas también. Victoria, ¿vale? ¿Quieren comentarnos algo? Sí, acompañando todo lo que se dice en esto me quedó resonando que decía Lucía de la reconstrucción, como corrernos de los parámetros que están establecidos para reconstruirnos, como que hay algo que me parece interesante que tiene que ver con poder llevar adelante en las experiencias que abordamos desde lo escénico, con todo lo que constituya otro tipo de, digamos, otro tipo de empezar a pensarnos desde esos lugares, desde otro tipo de condiciones en los procesos creativos, otro tipo de condiciones en los roles de trabajo, que tenga más que ver con la horizontalidad, esto que se mencionaba, que tenga que ver con otro tipo de lazos, como de afectos, inclusive de afectos, de pensamientos, ¿no? Que tiene como la actividad escénica, que implica también como repensarnos desde la propia práctica, desde los procedimientos, desde las éticas de trabajo, ¿no? Que nos corran un poco también de lo que está establecido, ¿no? De concepciones. ¿Se me escucha bien? Un poquito levemente entrecortada, pero se te escucha bien. Me apareció ahí que tenía problemas. Si no me saco la camarita, por cualquier cosa me avisa. Sí. Pero lo que quiero decir es que corrernos, digamos, de las concepciones que son más patriarcales, y que tienen que ver con esto, con pensar lógicas más productivas sobre el espectáculo, antes que sobre el proceso, sobre la propia experiencia. Entonces, también, una cosita más que sumo, que tiene que ver con también pensar los modos de hacer, ¿no? Desde lo que realmente nos interpele,
me parece que ahí es como algo muy interesante. Digo, pensar los modos de hacer desde lo que nos afecta, mucho más que desde lo que nos bajan, desde los conocimientos que nos traducen. Me parece que hay algo, un conocer que se ubique más en el lugar situado, propone como conocer también desde una posición. Entonces creo que el ensayo es generador de ese conocimiento, que permite conocer desde una posición. Y es muy interesante pensarnos desde esos lugares, discutir los binarismos, pero discutirlos porque el binarismo lo que trae es una posición u otra. Entonces, digo, discutirlos para correrlos de esa dualidad entre o es de una manera o es de otra, para repensar cómo poder dirigir, cómo poder actuar. No sé, me parece que nos va a dejar como pensar otras formas, desde cuestiones tanto compositivas, técnicas, como inclusive filosóficas y hasta políticas, ¿no? Eso. Vic, ¿querés agregar algo a esto que estamos conversando? Bueno, no sé si si querés, decirlo. si querés, si no, seguimos. No, porque yo estaba pensando que, digamos, que estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que estamos conversando, pero a veces me da la sensación que el replanteo de todo, digamos, es un poco peligroso, en el sentido de que digo, por ejemplo, lo voy a decir concretamente, ¿no? Con el fragmento de la obra que acabamos de mostrar, yo esa obra la hicimos con Caro y con otras personas más aquí presentes, también muchas personas más, pero digo, el objetivo era hacer una obra, en ese caso, casi como una fantasía, casi como un cuento, ¿no? Y tenía algunas cosas como convencionales, ¿no? Como que podría haber entrado en ciertos parámetros más, más conservadores, pongámosle, del teatro. Como, bueno, no sé, desde la cuarta pared hasta otras cosas más. Pero, sin embargo, digo, también a mí me parece que está bueno que sigan conviviendo los distintos modos y las distintas experiencias, ¿no? Porque si no pareciera que todo se tiene que convertir en una experiencia, ¿no? Que me parece genial que exista, pero también esto también es una experiencia, digo. Entonces, a veces me da la sensación que el hecho de como de romper con todos los binarismos o lo conocido, no sé qué, digamos, no se puede como cristalizar alguna cosa y bueno, a veces a mí me pone un poco, me confunde un poco simplemente. Lo arrojo acá, no tengo una posición tomada para nada en ese sentido, pero sí eso, como digo, bueno, yo en aquel momento dije, pero yo tengo ganas de contar una historia, como un cuento, y punto. Digo, no, y el cuento es algo viejo, y quizás puede ser que haya un relato más claro, y parecería ser que, bueno, que tiene que ser como algo más abierto, que no tenía una bajada de línea, porque en realidad el texto era una voz interior que fluía, o sea, había imágenes, pero bueno, había un relato. Entonces, bueno, eso, como que lo dejo ahí flotando la sensación esa de que a veces tengo de no poder contar un relato, y ya. A mí lo que me queda de lo que escucho, de lo que vamos escuchando y construyendo, es que quizás no es para cambiarlo todo, sino para volver a pensarlo, ¿no? Es decir, bueno, no dar por sentado los trajes que vamos llevando, porque sucede un poco eso también, ¿no? La propia costumbre del hacer genera anquilosamientos, y bueno, volver a preguntarse ¿no? Esto que más o menos van, corríjanme, digo, no, es algo que voy pensando mientras les escucho, y también un poco me hace
me hacía pensar en estos otros modos de pensar, volver a pensar lo que ya habíamos pensado y habíamos dejado de pensar, volver a pensar lo que hicimos para volver a cambiarlo, ¿no? Porque Victoria es la tercera versión de una misma obra, lo que también presentás. Entonces eso también, ¿no? Lo que trae Valeria sobre repensar el espacio del ensayo, repensar el espacio de qué cosa es una función, qué cosa es un entrenamiento, ¿no? Esto también lo heredamos del encuentro, del segundo encuentro y del primer encuentro, cosas que venimos pensando y repensando, y volver a pensar en el pensar haciendo, ¿no? También piensa en los otros modos de gestar, y los otros modos de gestionar proyectos colectivos que se relacionan con las artes escénicas, ¿no? Porque me parece que todas, de un modo u otro, aquí muchas de las que estamos presentes, nuestras 4 invitadas, Ayelén, Alicia, Guille y muchas más personas que veo aquí presentes en la sala, todos nos dedicamos también a gestar proyectos y a pensar proyectos, y qué pasa ahí con las miradas de géneros y con el patriarcado, los feminismos, el transfeminismo y la vuelta a mirar, ¿no? Me parece que es además súper interesante la propuesta que propone Lu de parar, ¿no? Me parece que eso lo trae el proyecto mucho antes de la pandemia, y me parece que la pandemia también trajo eso, parar, y cómo eso también se filtra dentro de las prácticas. Bueno, en fin, la pregunta concreta y concisa es cómo se relaciona todo esto que venimos hablando con los otros modos de gestar y de gestionar proyectos, ¿no? Otras miradas sobre eso, como lo colectivo y lo que fricciona las ficciones, los relatos, las supuestas verdades, ¿no? Todos esos asuntos. ¿Cómo incide todo esto sobre la gestión, sobre los modos de producción también? Y en mi caso, digamos, particular, a partir de esta, digamos, conformación de grupo que luego continuó, también situándonos en esto que nombrábamos en relación al género, para mí la primera manera que tuve sobre mí misma y luego sobre la gestión de los proyectos es cuestionar el poder. Básicamente, ¿para qué me presento a un ámbito de poder, o cómo me voy a relacionar con el poder, tanto de forma de la bajada ideológica que algunas instituciones hacen sobre ciertas temáticas, sobre ciertos dispositivos que también se conforman como modas, también porque pertenecer o agarrar ciertos dispositivos pareciera que legitiman, ¿no?, toda esta cuestión entre el poder, la legitimación y la meritocracia, ¿no?, donde esto en el terror, nuevamente, de crear, va cadereando y dialogando como puede, pero sí me parece que cuestionar de antemano, por eso digo, en mi caso es anterior a la pandemia, porque es la decisión que me lleva casi a volcarme en la dirección de proyectos, de cosas, de obras, primero que me gusta ver, que me parecen necesarias, que disfruto ver, o sea, que mis creaciones me tienen que gustar también a mí como primera espectadora, pero también donde haya cuestiones donde, no solo desde la ficción, sino también a la gestión que hay alrededor del proceso escénico en esta ciudad y también en Capital, donde está también muy armado en relación a nombres, a dispositivos que hay que romper. También hay que reeducarnos en términos de me banco otro tiempo, o como dice Vale, me banco otra forma de ensayo, pero ¿para qué? Para encontrar otra cosa que no es simplemente por cuestionar el poder, es porque el poder también baja como tiempos, duraciones, modalidades, están encerrados casi todos los clichés también de eso, y es muy hermético, y no se va a soltar a sí mismo, no se va a alargar a sí mismo. Entonces, los que estamos totalmente por fuera de ese circuito, de alguna manera es, para mí, cuestionarme en esa incomodidad diaria de la existencia. Por eso coincido que lo transdisciplinar es casi, en mi caso, genético, por decirlo de alguna manera, donde hay una incomodidad histórica que incluso me hace cuestionar a la afuera también cuando voy como espectadora. Una es en lo transdisciplinar, nos olvidamos que también somos espectadoras, ¿no?, de esas cosas que vamos a ver y de las que estamos también acostumbrados en el ojo, en la escucha, en la percepción.
a ver todo eso como un dispositivo ya dado. Entonces, desde la acción, desde el hacer, como decías vos, Caro, romper los propios esquemas, pero no por corrernos, sino por ubicarnos obsesivamente ahí donde hay una pregunta y donde esa pregunta de alguna manera se materializa en esa ficción, en ese relato, en ese cuento, porque a mí me encanta también, y viene mucho del cine también esto de contar historias, contar relatos, que se entienda de alguna manera algo que perceptivamente el ojo que está del otro lado va a ver y que se va a conmocionar. Por eso también para mí la palabra conmoción es, porque a mí, por ejemplo, la violencia del poder me conmociona, lo que no significa que no pueda hacer una obra sobre eso, cuestionando eso, que de hecho, para mí en Las Suicidas hay mucho de ese poder que se pone en juego y que se suministra, se trafica y se emplea entre las intérpretes, con esa impunidad, donde ni siquiera hay un rol que ellas ejercen de forma fija, sino la que es sumisa de repente pasa a ser la que lleva la batuta. Entonces, ya hay un cuestionamiento casi intrínseco ahí donde se plasma en la ficción, pero donde me permite también cuestionar el afuera como esto, plantear una primera obra sin música, plantear un esquema donde el tiempo sea denso, donde haya una acumulación de imágenes, donde haya superposición o simultaneidades como en los planos cinematográficos, donde hay distancias, donde hay profundidades, que no son por ahí las formas más perceptivas que tenemos acostumbradas en relación a relatos escénicos o a dispositivos, ¿no? Donde hay una acumulación también, donde lo efímero que nos rodea también como experiencias, digamos, reales de personas que somos, también como eso también se puede volcar en la escena y decir, bueno, voy a plantear esta temporalidad, porque quiero que dure, y no importa si el ojo no está acostumbrado y si es un fracaso, porque ya estamos fracasando de entrada. Digamos, el vacío está acompañado de ese fracaso, digamos, rotundo, donde la obra no pretende ser un éxito, en mi caso, y ahí también hay una especie de corrimiento del poder, porque no pretende ser un éxito, sino revelar imágenes, revelar gestualidades, revelar singularidades, y revelar esas potencias que entre todas esas singularidades se forma este gran coso colectivo que se cuestiona a sí mismo, y por eso puede cuestionar también el afuera, porque hay mucho diálogo sobre eso, y mucha pregunta y mucha incomodidad sobre eso que, bueno, ¿cómo nos insertamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz produciendo lo que produzco y ser reconocida? Porque también se juega algo del reconocimiento de los pares, de si esto encaja o no encaja, pero bueno, me parece que un poco, en mi caso, más que plantearlo en términos de esos binarismos, en principio es cuestionar el poder que manda, que liga y que baja, y decir, bueno, acá está mi singularidad y acá está mi feminidad, con esto no me voy a casar, por acá no voy a ir, y lamento que sea un bodrio, pero va a ser mi bodrio, ¿no? Como ahí también asumir la personalidad de es un bodrio, pero es más mío que mis perras, ¿no? Como ahí también situarse, ¿no? Y en esta propio. Y la autogestión implica que una también tiene que salir a hablar con un montón de giles, también muchas veces con un montón de personas que van a tratar de matar eso, van a tratar de aplacar eso, ¿no? Y en todo caso, en esos diálogos, en esa gestión, el poder enunciarse, explicarse frente a otros que también tienen, mueven y trafican el poder, bueno, también situarse y decir, bueno, pero esto es nuestro trabajo y defenderlo, con uñas y dientes también, ¿no? Ahí también está el ejercicio, no solo en la ficción, sino en la gestión diaria de un espacio, de una persona que te tiene que poner la luz, de que las condiciones de trabajo para las intérpretes sean las que una considera, que tengan el tiempo, que tengan la preparación y que se pueda profesionalizar, porque se cree que a veces lo independiente es hippie y en realidad requiere 3 veces más de trabajo. Entonces, frente a esas situaciones de poder, me parece que hay que plantarse y decir, no, mira, yo seré una pichi, pero acá me pones la luz -10 porque te corto las piernas, ¿no? Porque viene el otro que tiene 15 millones de obras y no le haces esto. Entonces, también ahí, en esos micro momentos del cotidiano del trabajo, del ensayo, de los lugares en los que una... incluso esto, cuando rompe espacios tradicionales, también la gente por ahí no está acostumbrada a que una use un frente, pida cosas, porque está rompiendo y una también está descubriendo, una está haciendo un proceso cuando está en proceso de una obra. Entonces, también poder demandarlo,
mandarlo, aunque una no sea nadie, también. Seguro. Bien. Yo quería sumar una cosita a esto que dice la compañera Ale en función a cómo nos repensamos y, digamos, de qué manera llevamos adelante esto que decimos, ¿no? Porque lo cierto es que a mí, por ejemplo, en mi experiencia como actriz, en la experiencia que he tenido del teatro, del arte escénico en general, siempre me enseñaron que había que leer un montón, que había que saber mucho, y después con todo eso llevar adelante la obra. Lo cierto es que uno está como todo el tiempo queriendo crecer y queriendo repensarse. Yo creo que acompañando esta idea que hablaba Ale sobre el poder, a mí el gran tema siempre fue el control en relación a la estructura que uno se arma, en relación a querer tener como el control del hecho escénico, el control del otro, de la otra, del otro sobre el hecho escénico. Me parece que también tener una mirada, correrse de esa mirada que distribuye los bienes de la palabra. Hay algo ahí con lo que yo empecé a trabajar a partir de eso, cuando me empecé a replantear un montón de cuestiones en relación con el hecho escénico en general, y que me parece que es como interesante traerlo a cuenta, porque bueno, justamente digamos, a partir de esos lugares en donde una se puede reconocer es que puede empezar a pensarse de otra forma, ¿no? Que, digamos, en donde poder pensar, por ejemplo, el espectáculo como proceso y no como hecho finalizado, como acentuar, digamos, ese carácter procesual ahí del entramado, como dentro del entramado espectacular, ocupar como el lugar de la ficción que sea más del estar y no del querer ser, ¿no? Bueno, cuestiones que una se va viendo y va modificando a partir de eso, de poder repensarse. Pero lo importante ahí me parece que tiene que ver con eso, con encontrarse, ¿no? Con poder ver qué mecanismos que son de poder total, que son patriarcales, que están, digamos, el hecho de querer tener el control del hecho escénico, me parece que es fuerte, ¿no? Y que nos atraviesa en esto que decíamos también inclusive en la vida. Respecto de eso, y aparte, sí, no, perdón. Vale, vos y Vic forman parte de un colectivo en el que están preguntándose estas cosas, ¿no? Perdón, creo que te interrumpí, se entrecortó y te interrumpí algo que estabas diciendo. Lo único que quería terminar era en relación al control que también acontece, no solo desde la dirección, sino lo que sucede ahí, que es muy loco, con el poder, dentro de los vínculos entre los roles de trabajo también. Digo, a mí me ha pasado como actriz muchísimas veces de encontrarme al servicio, ¿no? A este nivel, de decir, bueno, yo soy la actriz de este espectáculo que lo dirige la directora y ubicarme en un lugar jerárquico, inferior, no sé, que tiene que ver con una actitud, no sé mucho más cómo decirlo, ¿no? Pero que en donde el poder ahí también pesa. Entonces digo, no solo tiene que ver con lo que uno como director experimenta, sino también en los lugares que vemos cuando estamos en otros roles también ahí. Eso. Tiene que ver Perdón. Sí, dale, Caro. Algo que tiene que ver un poco con el reparto de saberes, ¿no? Y el reparto de las inteligencias y de las sensibilidades. Perdón, Lu. No, yo quería retomar algo que dice Valeria del proceso y del ensayo, y las escucho hablar, y la escucho hablar a Ale que cuenta el relato y qué hacer con él. Digo, a mí me interesa más el proceso que el resultado, creo que pasamos mucho más tiempo ahí. Me interesa explorar eso que es la vida que llevamos haciendo eso, porque nos pasamos la vida haciendo eso, reuniéndonos, ensayándonos, pensando, escribiendo 300 páginas, eligiendo imágenes, tomando los referentes, reuniéndonos con uno, digo, esas maneras de vivir, que se pasan 20 años, se te pasaron 20 años viviendo de esa manera, colectivamente, con otros, en grupos que son móviles, tenés este grupo, que generas un código, que tenés, que de pronto sos familia, después se deconstruye y compartís con otros, te pasás 3
días de la semana, 4 o 5 ensayando hasta las 3 de la mañana, cuando te da la vida y después lo vas cambiando. Esos modos de vivir, medio gitanas, de eso yo aprendí, y la veo ahí a Laura, que compartimos, bueno, con Caro, con quien empecé a los 20 años, digo, de pronto esa es tu vida, ¿no? Esos modos, para mí eso es antipatriarcal, antihegemónico, antiproductivo, por más que están todos estos relatos del poder, pero yo los comparo con, digo, son lugares posibles de ser, vidas desajustadas, vidas más desorganizadas. Te reunís por el deseo de hacer algo que no vas a ganar plata, no vas a tener éxito, por ahí sí, es otro, digo, pero sobre todo acá en La Plata. Y el año pasado que nosotros hicimos un ciclo de charlas performáticas que también llamamos Reparar, porque todo es reparar para mí ahora, que es demorarnos para percibir lo que nos está aconteciendo, porque vivimos a más no poder y a reventar la agenda y no sabemos ni quién está al lado. Y en este ciclo de charlas invitamos a un montón de colectivas autogestivas de La Plata, y yo las reivindico un montón, porque somos parte de eso, que construimos modos de vida, lazo social. Yo lo reivindico en eso, creo que eso es, y por eso me interesa el arte escénico como transformación social, como transformación barrial, como formas de vivir. En eso lo reivindico un montón, en pasarte todo el día pensando en algo que no le sirve a nadie. Y eso me parece una gran ganancia, me parece perder el tiempo para ganar en lo vincular, ¿no? En eso me parece que eso es lo que yo encontré en estos años de buscar en las artes. Después el producto, el resultado, y ahí está más donde atraviesa también, eso es lo recontra positivo que encuentro, y por eso el proceso para mí me interesa más. Después en el resultado está la ley de la guerra, que nos atraviesa en todo, atraviesa en las artes, pero en todas las formas de vida, los modos de la guerra, que es la competencia, la meritocracia, el prestigio, y entonces ahí, bueno, los productos, opino sobre el otro, bueno, ahí a mí ya me pone más en crisis. En cambio, los procesos, el compartir 2 años, 3 años con un grupo, esto decís, hice una versión, hice otra versión, bueno, compartimos, los hijos crecieron, y eso me parece alucinante, es un gran poder que, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo una tesis en la Facultad de Arquitectura de la FADU, y llevo mi barrio, llevo todos estos amigues colectivos autogestivos platenses, y son parte, me acompañan. En la academia, esa sensibilidad, bueno, rompe estructuras. A mí me interesa en eso de lo transdisciplinar, si puede romper, si puede abrir algo. De lo que me interesa escaparme es de la endogamia y de los circuitos cerrados, y por eso los grupos son hermosos, y también después la entropía, y hay que pasar a otro, hay que moverse, ¿no? Pero sí, lo valoro. La mudanza, ¿no? La migración de un grupo a otro. Victoria, Vale, ¿quieren contarnos un poco sobre lo de directoras provincianas? Creo que tengo entendido que hay un pequeño video acerca de eso que lo resume. ¿Tienen ganas de que lo veamos antes de empezar a cerrar con las preguntas del público? Una escena propia es un espacio que construimos entre directoras escénicas de diferentes regiones del país, y empezamos a pensar este espacio porque sentimos la necesidad de indagar sobre 2 problemáticas centrales. Una es la relación que pareciera histórica entre la dirección y el poder, ¿no? La dirección como un ejercicio de poder y de control sobre el otro, sobre el hecho teatral, y por otro lado la relación con una lógica hegemónica centralista. Estamos tratando de pensar las prácticas situadas, es decir, Argentina es un país inmenso con territorios muy distintos, problemáticas, necesidades, búsquedas diferentes. Entonces, bueno, poder pensarnos como directoras
desde la singularidad, la pluralidad, la heterogeneidad. Estos encuentros siempre fueron colectivos, colaborativos y autogestivos. Estamos acá en el encuentro de directoras provincianas, una escena propia, y ha sido un espacio de intercambio de todas las compañeras de muchas provincias de la Argentina. Nosotras vinimos un poco contagiadas también por nuestras compañeras que vinieron el año pasado, y al mismo tiempo la posibilidad de intercambiar, de justamente eso, de encontrarnos. Empoderarse quiere decir también reflexionar, dudar, pero sí seguir en acción. Yo sentí que tenía que hacer algo, y hacer algo era tomarse un micro y venir hasta acá. Bien, buenísimo. Entonces les invitamos a volver con sus camaritas, así nos vemos las caras. En esta especie de ficción que es el Zoom. En fin, muchas gracias por sus voces y sus atenciones. Seguramente hay muchas preguntas en las cabecitas que estaría bueno poder responder. Lo mismo, Ale, Vic, Vale, Lu, si te quedaron cosas por decir, por supuesto, porque es todo muy, muy interesante y muy conmovedor lo que estamos escuchando. Pero bueno, son menos cuarto y tenemos que empezar a pensar a cerrar, ¿sí? Así que si hay alguna pregunta que quieran, o alguna consulta que le querramos hacer a nuestras invitadas de la noche, está abierto. Abren su micrófono y la hacen. Hola, ¿cómo va, compañeros? Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado, muy contento. Les quiero preguntar a todos, ¿qué creen que de la violencia de lo real que hay en el oficio escénico, teatral, patriarcal, piramidal y todo lo que quieran, se refleja en su obra? Todo lo que repele las estructuras burocráticas teatrales, dirigidas por hombres generalmente, exponentes de ciertas técnicas que reproducen en ciertas agremiaciones educativas. Bueno, que de esas violencias que se repercuten en nosotros, o en todos, se refleja en la obra. En mi caso creo que todas. Sí, porque también para poder romper eso y volcarlo a una imagen en las sociedades, teníamos que pararnos en el preexistente, digamos. Tomar el motivo puntual, en términos gestuales, de situaciones microviolentas o macroviolentas, y de alguna manera ahí romper el rol, o desde la imagen, o desde el movimiento, o desde el espacio, o desde el sonido, o desde lo que fuera, pero eso de alguna manera, como seres violentados y agredidos, no creo que se pudiera dejar fuera, más con el tema que puntualmente nosotras además estábamos tocando, donde el miedo y el terror, digamos, nos genera existencialmente y humanamente la mayor diversidad de posibilidades y soluciones y síntomas posibles. Entonces, el preexistente, en términos como de lo que vos nombrás, patriarcalmente estaba inscrito para precisamente poder derribarlo, y estaba inscrito el rol y la jerarquía precisamente para poder romperse, porque yo de alguna manera necesitaba partir de algo, como si yo te dijera,
para mostrar el holograma tengo que ver esto para que esto deje de verse y de repente aparezca otra cosa en superposición, pero eso está inscrito en los cuerpos, porque se trabajó de forma material, estaba inscrito en la voz, puntualmente también, y el sonido de esos cuerpos que todo el tiempo están silenciados en términos musicales, sino que es el cuerpo agredido el que va generando la dinámica de la obra y no la composición dramatúrgica en términos dancísticos. Fue casi el sonido, por lo cual esa obra fue el puntapié para lo que estoy haciendo ahora, precisamente a partir de lo sonoro, lo que dejó ese cuerpo resonando. De hecho, este fragmento sucedía en el pasaje de Dardo Rocha, que tiene como una acústica no solo que rebota el sonido, sino que los cuerpos multiplicando su sonido generaban una reverberancia y una resonancia que perduraba mucho más que la imagen, incluso. Entonces eso de alguna manera se transformó en el puntapié para la actual investigación, en este caso. Pero, en términos de lo que vos decís, yo creo que todas imprimimos y llevamos y portamos eso porque es con lo que podemos discutir. De ahí para corrernos aparecen las otras posibilidades, la imaginación, que es algo que entrenamos mucho, imaginar cosas y permitir en esa imaginación habilitar el imaginario de esas violencias, ¿no? Como en nuestro caso, habilitar la violencia además fue bastante liberador de poner en escena, no pensando en términos de hacer algo que no se hacía, sino en liberar y dar un cauce formal en términos dancísticos a esas violencias que también se podían transformar en imágenes terriblemente hermosas o violentamente bellas, ¿no? Pero en mi caso creo que están inscritos en todos los cuerpos, en el mío también, y en los roles, en todos los roles, digamos. No hay roles fijos, sí, el de la dirección para esa obra, pero incluso el mismo formato luego pasó a romperse y a cuestionarse de por qué una fija una obra. Incluso se hizo varias funciones acá en el Parque San Martín sobre la destrucción misma de la obra, donde lo que se planteaba en la improvisación es romper el rol. Entonces yo entraba en escena, las otras salían y dirigían, digamos, había un tráfico de roles porque ya se había, precisamente ya se había planteado y ya se había entendido de alguna manera para nosotras en esa ficción que estas cuestiones están impresas y tienen formas en las que salen, ¿no? Formas en las que se manifiestan, pero sí partimos de todas las violencias que una trae y que quería también explorar, ¿no? La violencia como potencia también, la agresión como potencia, y la agresión como provocador o provocadora de algo que es una resolución que uno no espera también en el cuerpo. El cuerpo no solo es una reacción inmediata, sino que en su elaboración y en esto poder objetivar el miedo como ficción, nos permitió incluso exacerbar la gestualidad que luego nos dio el miedo, inventando futuras violencias o predictoriamente violencias que no existían en nosotras. Bien. Vic, Lu, Vale, respecto de lo que proponía Emi. Sí, yo no sé si responde a la pregunta de la que partió Emi, pero bueno, voy a arrojar una especie de respuesta. A mí me parece que, digamos, que lo que presenté y lo que trato de todo el tiempo como estar bastante atenta es en los vínculos, ¿no? Como en las éticas, en estar en contra de esa especie de violencias heredadas en relación a los modos de vincularme con las personas y en las éticas de trabajo y en ser muy clara. Para mí, o sea, por eso digo, voy a ser concreta con algunas cosas porque si no a nivel como abstracto también se me ocurren otras cosas, pero quiero como ejemplificar con algunas cosas que puede ser clara con el dinero, por ejemplo, ¿no? Que me parece que eso también es re importante porque todo esto partimos de la base de que somos personas que tienen que sobrevivir y tienen entonces que de alguna manera gestionar con el dinero. Y para mí la claridad en relación al dinero es algo sumamente importante en los procesos colectivos. Me parece que es algo que se tiene que presentar desde el inicio, me parece que se tiene que también que de alguna manera consensuar, tiene que ser justo, y el término justo es bastante laxo, entonces ese criterio de justicia tendría que de alguna manera
ser bastante, al menos, adecuado para la mayoría. Bueno, nada, la cuestión, por ejemplo, del dinero me parece, y lo arrojo porque me parece que va en este punto, como uno de los tantos lugares en los que hay que ir en contra de esas violencias heredadas, y ese me parece que es realmente importante, y yo lo tengo muy en cuenta. Bien. Lu, ¿vale? ¿Voy, Lu? Dale. Bueno, cortito, digamos, en esto que entiendo que pregunta Emi, que son, digamos, qué lógicas patriarcales se infiltran, ¿no? En esos procesos o búsquedas, yo creo que además del control sobre el hecho escénico, que es algo que se me ha infiltrado, con lo que he comenzado a generar, más que nada el proceso de dirección. Creo que la concepción del espectáculo como producto me parece que es una lógica ahí con la que hay que trabajar, y también estas lógicas, digamos, productivas que priorizan la obra finalizada por sobre los procesos. Esas dos cositas. Lu, ¿querías comentar algo? Sí, antes de decir la pregunta respecto a mi trabajo, quería tomar algo de Ale que decía, me parece importante, me gustaría comentar que creo que se hace presente, y me parece que es una respuesta a una perspectiva de género, que es esa voz que aparece, la resistencia, se venía la palabra, ¿no? Una voz de resistencia para expresar lo que durante años fue invisibilizado, violentado, violado, lo que sea, ¿no? Digo, como que se súper veía en ese extracto, y yo en algunos años las he visto también, y me parece como eso, potenciar, poder expresar lo que estuvo tanto tiempo abajo de la tierra, tapado. Así que ahí, y es algo de lo que nos está pasando también, esta marea que vino a decir todo lo que queríamos decir, de años de estar aguantando, así que ahí me parece que expresa algo de la época. Y yo lo que quería comentar, o en lo que me interesa trabajar para deconstruir un poco, es como, que tiene que ver con este reparar, que es no forzar, es ver en este colectivo, este grupo que nos vamos a juntar por este momento, qué damos juntos, y como estar atenta a observar esas situaciones en las que todos podamos opinar, pero sí como intentar potenciar las singularidades, lo que da cada cual, lo que tiene para aportar al colectivo. Me interesa lo del collage, lo del patchwork, lo del mapa, la pieza que hace que potencie al rompecabezas, no sé, como algo de, siempre me interesa pensarlo como red, como colectivo, y, o sea, me interesa en este sentido del feminismo, que es potenciar lo singular y potenciar lo colectivo. Esos dos roles me parecen importantes para que funcione un trabajo como colectivo, no sé. Que funcione. Y revisar qué cosa que es que funcione. Lucía, les compartimos nuevamente la lista de reproducción donde pueden encontrar todo el material. Sí. Bien, tendríamos que empezar a cerrar, o sea, ir cerrando, y no quiero acallar, no está en mi voluntad acallar ningún deseo de hacer una pregunta que les va a dejar sin dormir, pero vamos a ir cerrando, salvo que alguien grite y diga, no, tengo una pregunta que no me va a dejar dormir. ¿Cómo vamos con eso? En el canal de la escuela van a poder volver a ver o compartir este encuentro y los anteriores. Bien, vamos cerrando, ¿les parece? Bueno, muchísimas gracias por estar presentes acá, quienes estuvimos como espectadores, escuchas, a Lucía, a Guille, a Pilar, que a mí al menos me han acompañado hermosamente durante la gestión de estos encuentros, a Ali, a Aye, a Mariana Sáez, que hizo la relatoría del primer encuentro,
y bueno, por el trabajo que no sabemos nunca dónde va a llegar, los alcances de este encuentro. Por mí, muchísimas gracias. Guille, Lu, Pilar, o quien quiera hacer algún comentario, festejo, cumpleaños, aviso parroquial, no sé, para ir cerrando. Sí, yo festejo y brindo por semejante encuentro, ¿no? En el que se abren tantas cosas para seguir pensando, elaborando, compartiendo, sobre todo el encuentro, el escenario virtual de este encuentro que se abrió, pero que todo el tiempo estuvo dando vuelta a la idea de lo escénico, ¿no? Como algo que nos convoca, o sea que me parece que hay un deseo de lo escénico que viene, cuando veía todas las producciones, en algunas participé como espectadora y las vi en el vivo, y me generaba enorme deseo de volver al escenario en cualquiera sea de los roles, y me parece que eso es lo que nos convoca, pero bueno, está buenísimo esta instancia porque paramos también y repensamos lo escénico, y también la idea de la transdisciplina mete adentro a la disciplina, ¿no? Y es loco como mencionamos también a lo que hacemos como disciplina, ¿no? O como transdisciplina. Y este encuentro es como la transexperiencia, ¿no? Porque nosotros estamos laburando siempre sobre lo experiencial, que eso apareció todo el tiempo acá, y aparece como la transexperiencia para mí, y bueno, agradezco muchísimo el espacio, la invitación, porque cada invitación es como eso, como una convocatoria a poder estar viva, pensando, sintiendo, encontrando, aunque sea en esta situación virtual. Así que gracias por compartirlo desde todos los lugares, por cada una como compartió lo suyo, y felicitaciones por todo el laburo, chicas, que vienen armando esta cosa tan grosa, ¿no? Que parece tan de entre casa, pero es tan grosa. Así que festejo. Quisiera agregar e invitar a todos los que están acá presentes también en relación a lo femenino, digamos, como yo soy bailarina y la danza me hizo relacionarme me hizo comunicarme conmigo como mujer desde el cuerpo de una forma muy anterior y muy hacia una oscuridad que me permitió también ser la mujer que soy, no solo todo lo que hay alrededor, sino que la danza es una herramienta de autoconocimiento tan grande y tan potente, donde lo no dicho, donde lo oscuro, donde eso que no se puede nombrar, que es inasible y que se vuelca en un gesto, es fundamental para el autoconocimiento también interpretativo, para alguien que se vuelca también no solo en la actuación, sino el cuerpo como el que sintomatiza eso. Vuelvo como al tema de las suicidas, el miedo, ¿no? Como a partir de un proceso generar un conocimiento que te deja en otro lugar lo de la experiencia de la ficción, por más que sea por más resultado, o por más que la obra sea de estas características o sea un fracaso, todo el proceso ya en sí es válido para el autoconocimiento de cuál es la singularidad de ese cuerpo que baila, ¿no? Que no es simplemente el mover, el movimiento, sino el sentir lo que está sucediendo y darle una gestualidad. Y en esos términos a mí la danza me colabora eternamente en volver hacia adentro y mover cosas que no puedo mover desde el exterior, sino que tienen que ver con un diálogo hacia adentro, donde reparar o parar tiene que ver con volver para mí hacia adentro. La danza tiene ese lugar de reparación histórica, donde una ahí mueve cosas y dialoga y concluye cosas tan importantes como en otros ámbitos, pero que se dan hacia adentro, en ese poder parar y empezar a mover una imagen, ¿no? Como invito a todo el mundo a bailar sus conmociones y a bailar en este contexto también por todos los muertos que nos rodean y sobre los cuales estamos parados. También. Una pachanga, como dice Díaz Correia. Una pachanga pandémica.
Sí, yo quería agregar eso, que en relación a lo que decía Ali y Ale, que también surge el ciclo, más allá de la convocatoria de Guille, desde el deseo completamente de verlas. Lo de Ali fue directamente, llamémosla Ali porque la queremos ver, porque no nos la estamos cruzando. Y así en general todas las invitaciones y también la gente que participa, que encontramos que hay participantes que están viniendo a todos los encuentros y les volvemos a mandar un mail y armamos una lista, porque en realidad la idea también de las relatorías y que un encuentro se hile con el otro, la veo Auge también, que participó del primer ciclo, es que se vaya agrandando, ¿no? Y que nos vayamos encontrando y esperamos el año que viene que sea de manera presencial, pero es eso. Estamos, y bueno, internamente también como grupo de trabajo que se fue armando, creo que estamos trabajando desde el deseo también, así que me parece que hoy fue como muy potente todo, o sea, se dijeron un montón de cosas que yo fui anotando, así como que quedó muy vibrante todo, así que les agradezco y fue re lindo que estén. Bueno, sí, yo también, no, estoy, nada, superador. Las palabras que se dijeron fueron hermosas, la verdad que una entrega y una escucha, ¿no? Como que se construyó una escucha que permitió ese despliegue ahí de lo que tenían ahí, que tenían que decir, que querían decir, está buenísimo. Me quedo con algunas palabritas, esto de migrar, el migrar, ¿no? Lo gitano como un lugar que está buenísimo para transformarse, rearmarse, nada, la verdad que hermoso, hermoso, hermoso estuvo. Gracias, muchas gracias. Bien, ¿aplaudimos? Y bueno, ¿Se vamos aplaude? cerrando, sí. ¿Qué se hace? ¿Se aplaude? Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estar. Hasta la próxima. Hasta el año que viene. Gracias a ustedes.